Feliz cumpleaños, hijo. Cónchale, parece mentira que hoy hacen 24 años del primer día en el que fui plenamente feliz. Porque yo no sé los demás, pero yo solo he sido feliz experimentando ser papá y abuelo, pero nunca como lo que se siente al ser papá. Y como siempre, de cada año trato de darte un consejo y así hacer un mensaje para el mundo. Hace poco alguien me hizo una pregunta que me puso a pensar mucho en ti. Me preguntó, mano, ¿tú nunca has sentido la necesidad de quedarte solo? O sea, sin mujeres. Y como la pregunta me tomó fuera de tiempo, le respondí una anécdota equivocada. Porque la que le tenía que contar era esta. Hace como 15 o 17 años, yo venía llegando a la casa muy emocionado porque ese día había hecho casi 20 millones de bolívares. Pero para ganarme esos 20 millones me tuve que acostar con una cantidad de mujeres ese mismo día. Casi que imposible para cualquier ser humano. Y no les voy a decir la cantidad porque después van a ir ustedes a tratar de superarla. Porque de verdad que no entiendo ese afán que tienen en superar las estupideces que yo hacía. Como les iba contando, yo estaba muy emocionado, gastando la plata en la mente, diciendo, mañana compro esto y aquello, pero cuando llegué a la casa que Jessica abrió la puerta, toda esa emoción se esfumó por la cara que tenía esa mujer. Era como una combinación de decepción con tristeza. Entonces, como todo el tiempo que me dediqué a eso, en proporción al tiempo que tenía en la calle, era el tamaño de la revolcada que le daba yo a ella. Uno, para que no sospechara en lo que yo andaba, y dos, porque una mujer bien atendida no molesta para nada. Pero después de que ella se quedó dormida toda agotada, yo la veía y solo sentía ganas de llorar. Y quizás era un poquito de conciencia, pero más que todo era que me sentía solo. A pesar de que ese día estuve con varias mujeres y tenía al lado a mi esposa, sentía una soledad tan grande y hoy en día es que entiendo el porqué. Era Dios reclamando su espacio en mi corazón. Y eso sucedió muchas veces más en los siguientes 3 o 4 años, que fue cuando quedé en esta condición, y 7 años después de estar así fue que lo entendí. O sea, 10 años así
sin entender que era Dios que me estaba llamando. Ok, yo sé que yo no soy nadie para interpretar lo que Dios está queriendo decirte, poniendo esa necesidad en tu corazón. Pero quizás pueda ser que te esté diciendo que ya basta de hacer las cosas como tú quieres y que es hora de hacerlas a su manera. Dios hizo a la mujer para que sea compañía idónea, pero una sola para cada quien, no varias a la vez. Y con respecto a esa manía que tienen de superar las estupideces que yo hice, aparte de que eso me parece una falta de identidad, eso no los beneficia en nada, porque nunca me van a poder superar, porque cada quien tiene un propósito diferente en esta vida. Y a mí todas esas cosas me tocó vivirlas, no fue que yo lo decidí así. Y les voy a dar un ejemplo muy lógico. Yo en mi vida me llegué a hacer 4 o 5 tatuajes. Ustedes se pintaron unas camisas con tinta y eso nunca los ayudó en nada, por el contrario, los perjudicó mucho a nivel laboral y académico. Entonces, viendo ustedes que yo estoy en esta condición por andar de mujer en mujer, que les dice a ustedes que seguir haciendo eso lo va a llevar a algo bueno. Y sabes lo que me haría sentir muy orgulloso a mí, que usted llegue a los pies de Cristo antes que yo llegue a los 41 años, aunque sea con esta chuleta que mide 1,80 m y pesa 100 kilos. Palabra y testimonio de vida.